A mí no me aparece la transmisión. Aún nada. A mí no me aparece la transmisión en la página de Facebook. Sí, ya ahora sí. Ahorita. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro noveno programa de Cero a la Derecha. Como siempre, vamos a esperar un momento a que nos aseguren que todo está funcionando bien, el audio y todo, y comenzamos. Tú me dices, Diana, si tenemos el sonido bien. Ok, ya nos dicen que sí. Bueno, como les decía, de verdad, encantado de este noveno programa de Cero a la Derecha. Hoy tendremos la segunda parte de todo el tema de Proyecto Arraigo. Mi nombre es Alba Rada, soy la presidenta de la Fundación Radaver, una fundación dedicada a ayudar a las personas más vulnerables indiferentemente de su nacionalidad, de su edad, de su sexo. En todo aquello, especialmente en todo lo que pueda significar su estabilización, su regularización, estamos para servirlos. Formamos parte de el GIFEN y también de la red Los Buenos Somos Más, que es una red de organizaciones llevadas adelante por migrantes venezolanos que tenemos incidencia en Bogotá. Cero a la Derecha es un programa que busca ser un espacio donde podamos profundizar temas que ustedes nos han pedido o que nosotros sugerimos que no normalmente nos cuesta o queremos saber más, entonces traemos expertos y tenemos una cantidad de preguntas frecuentes, pero después también está la posibilidad que ustedes, por medio de los comentarios que están en la transmisión, nos puedan hacer las preguntas que ustedes quieren. Pero antes de empezar con todo el programa, queremos en conmemoración a el mes de abril, que es la concienciación de todo lo que es el autismo, queremos pasarles un video cortico de todo este tema del autismo hecho por la Fundación CEPI. Entonces, por fin. El autismo, de una forma muy sencilla, es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Esto hace que la socialización, que la comunicación y que la integración sensorial sean distintos. Acá yo, por ejemplo, puedo estar escuchando el ruido de la luz, puedo estar escuchando en la ciudad, por ejemplo, el ruido hasta de las personas que murmullan, puedo escuchar todo y sentir todo a la vez, mientras a otras personas como que no les impacta. Por ejemplo, acá puedo escuchar el ruido de la luz, puedo escuchar el ruido de muchas cosas, el ruido de todo. O sea, son muchos estímulos. Es como si tuviese muchas radios mal sintonizadas dentro de mi cabeza. Entonces tengo que elegir una para escuchar y eso es muy difícil. Porque es como tantos estímulos que entran que terminas en un meltdown. Que esto significa reacción de un ratón. O sea, es la reacción de los autistas hacia los estímulos. Mientras que otros autistas son mucho más sensibles y hasta no sienten el dolor.
Por eso digo esto de que cada autista es distinto. No existen grados porque no es que con un termómetro vas a medir el autismo ni con una balanza. Hicimos un video una vez de que yo me estaba midiendo para ver cuánto autismo tenía yo. Y en realidad no es así. Cada uno van a estar tiene más desafíos, otros van a tener menos. O van a necesitar más apoyos o menos apoyos. Cada uno es distinto. Bueno, nos parecía apropiado pasar esto y lo vamos a estar haciendo, pasando diferentes cápsulas de todo este tema de la concienciación del autismo. Para mí fue bien interesante porque indagando un poquito más sobre todo este tema, veía todo lo que era, sí, la sensibilidad, la hipersensibilidad que ellos tienen al ruido, ¿no? La semana pasada yo les hablaba de la banda Blue Harmony y, y me parecía interesante. Después en los próximos programas vamos a hablar un poquito de diferencia, ¿no? De cómo nosotros, sí, entender el ruido, lo percibimos a cómo lo perciben ellos. Entonces, lo importante de podernos entender para también tratarnos de querer un poquito más y ver cómo tratar a los chicos autistas. Por otra parte, como siempre lo hacemos, damos los números de Migración Colombia, la regional andina, para todas las personas que hicieron todo el proceso de registro del PPT en Boyacá, Cundinamarca, Huila, Tolima o en la ciudad de Bogotá. Tenemos el número de WhatsApp, que es el 320-521-0175, que lo tienen en pantalla ahorita. Igualmente, siempre lo ponemos en la página de Facebook de la Fundación, toda esta información, para que ustedes ahí no les va a atender un robot, les va a atender una persona, ustedes puedan averiguar cómo va su proceso. Sabemos que hay miles de PPT varados que las personas no lo han ido a reclamar, muchos no saben ni siquiera dónde está. Entonces, este es uno de los mecanismos que ha hecho Regional Andina solo. Si ustedes lo hicieron en Cúcuta, en Antioquia, en otra parte, no sirve este mecanismo, es solo para los que lo hicieron en estos departamentos que les nombré. Repito, 320-521-0175, donde ustedes pueden preguntarle a la persona, o si tienen alguna duda sobre el estatuto, el PPT, el RUN, pueden usar estos números. Bueno, como les decía, Cero a la Derecha es un programa donde la idea está en que participemos todos y que puedan saber o solucionar sus inquietudes. Hoy le damos la bienvenida nuevamente a mi amigo Antonio García. Él es director territorio de Castilla y León, de todo lo que es el proyecto Arraigo, que como ustedes saben, según también la promoción, es todo lo que tiene que ver con la repoblación de los pueblos de España. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, bien hallado de nuevo y encantado de volver a estar con vosotros, contigo Alba y con todos vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, un agradecimiento especial porque para Antonio, para que aquí en Colombia son las 5:18, pero para Antonio ya es medianoche. De verdad, muchísimas gracias por este sacrificio de estar a esta hora conectado. Pero bueno, vamos adelante. Esta es la segunda parte del programa de Proyecto Arraigo. ¿Qué pasa? Que durante estas 2 semanas contando y que quieren saber más, etcétera, etcétera. No solamente personas que están aquí en Colombia y personas que están en Venezuela o en otros países y nos han hecho preguntas. Entonces, por eso vamos a hacer muy rápidamente algunos tips de lo que vimos. Igualmente, ya desde ahorita, si ustedes tienen alguna pregunta puntual, escriban en los comentarios de la transmisión y nos estarán haciendo llegar las preguntas para ir contestándolas. Mientras tanto, vamos adelante explicando qué es Proyecto Arraigo. Entonces, bueno, Antonio, empecemos por esa. Cuéntanos qué es Proyecto Arraigo. Proyecto Arraigo es una entidad, que es una empresa que acompaña a localidades en España, pueblos, comarcas, provincias en España que están en proceso de pérdida poblacional y de mucho envejecimiento de la población que allí reside, para ver cuáles serían las mejores personas, es decir, qué características tienen que tener estas personas para que puedan ir a vivir allí y trabajar con estos municipios, estos territorios,
para que se den las mejores condiciones de atraer nuevas familias. Y por otra parte, se trabaja también con familias que quieren irse a vivir al mundo rural, ¿no? Que normalmente viven en el mundo urbano, y se hace este acompañamiento y ese encaje entre unos y otros, ¿no? Lo que podemos llamar servicios poblacionales, ¿no? Ok. Así. Pero, en definitiva, se trabaja con territorios que necesitan ser repoblados, con familias que pueden ir a repoblarlos, y se intenta ese encaje y se acompaña este proceso, ¿no? Para si va bien este encaje, el momento en que esas familias se trasladan a este territorio, cómo les acoge este territorio y cómo se les acompaña para que su arraigo sea lo mejor posible. Sí, te oigo porque tengo problemas con mi audio. Hablo más, ok, no es que necesitaba un ruido para saber si estaba. Entonces continuamos, ok. Ya sabemos lo que es el proyecto Arraigo. ¿Cuáles son las zonas de cobertura del proyecto? Entonces, España, el 80% del territorio está en proceso de pérdida poblacional, ¿no? Porque la población se concentra sobre todo en las zonas costeras, ¿no? En las islas y en grandes metrópolis como pueden ser Madrid y alrededores, ¿no? Es decir, la provincia de Madrid y alguna, sobre todo alrededor de otras ciudades que son cabeceras de provincias aquí en España. El resto, ahí. ¿Dónde trabaja Proyecto Arraigo? ¿No? Porque Proyecto Arraigo después trabaja con algunas localidades de estas. Trabaja en varias provincias de Castilla y León, ¿no? En Burgos, en la provincia de Burgos, en la provincia de Palencia, en la provincia de Salamanca, en la provincia de Soria. Trabaja en la zona norte de la provincia de Madrid, que aunque Madrid, toda la metrópoli, está muy poblada y atrae mucha población, una del norte, que a una hora y media de Madrid, hay pueblitos que necesitan ser repoblados. En Castilla-La Mancha, que es otra región al sur de la provincia de Madrid, pues trabajamos en zonas de Guadalajara, en zonas de Cuenca, también en algún pueblo de Aragón, de la comunidad autónoma de la provincia de Zaragoza en este momento, y estamos entrando en otras localidades de España, que esperemos que pronto podamos empezar a repoblarlas. Súper. Te pregunto, Antonio, bueno, esto no te la pregunto, pero sí te hago ya una pregunta que nos colocaron. Entonces, ¿se puede, la pregunta que habíamos visto la vez pasada era si se podía acceder al proyecto estando fuera de España? Y una vez les cuento, sí se puede, pueden estar dentro de España o pueden estar fuera de España, y desde ahí, ojo, que yo creo que es importante también que lo veamos, Antonio, ahí sí te invito a que lo comente. Hay una forma por medio de un portal que ustedes pueden pedir entrar al proyecto. Eso no significa que entren. Entonces, no sé si agregas un poquito más de esta, qué pasa con las personas que están fuera de España, si quisieran entrar en el proyecto Arraigo. Entonces, la primera es inscribirse. Entonces, en la página web proyectoarraigo.es de España, ¿no? .es, allí hay una sección que pone urbanitas, es decir, personas del mundo urbano, ¿no? Y desde ahí se inscriben, rellenan todos los datos y se verá si son adecuados para ir al mundo rural español. Y algún técnico les va a contactar, ¿no? Si consideran que son oportunos para ir al mundo rural español. También estamos comenzando con una oficina internacional, ¿no? Que hemos empezado sobre todo en algunos países donde hay bastantes españoles o personas de nacionalidad española, que esta oficina pues va a especializarse, se está especializando también en personas que viven fuera de España, ¿no? Que son personas que o no son españolas o viven siendo españoles fuera de España, ¿no? Y bueno, se pueden inscribir. Ahora, la cuestión es cómo, si son adecuados para ir, cómo
hacer que puedan venir al mundo rural español, que no es tan fácil. Es importante esto que dice Antonio. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos ya de tener tiempo viviendo en la parte urbana, o lo que nos pasó a muchos que emigramos, como ustedes saben muy bien, yo soy migrante venezolana, y cuando nosotros salimos muchas veces, si venimos de una ciudad grande, nos cuesta pensar en irnos a un pueblo. Y es importante que eso lo tengamos claro, que hay una diferencia obviamente muy grande entre vivir en la parte urbana y en vivir en la parte rural. Proyecto Arraigo trabaja en la parte rural, entonces es importantísimo que no es que voy a hacer todo el proceso con Proyecto Arraigo y me voy a una parte y después dejo todo varado y me voy a la urbana, sino que ya que lo pueden hacer, pero no es la idea. La idea es ya saber todo esto, y por eso también este tipo de programas, para que si ustedes deciden irse a las partes donde está Proyecto Arraigo, sepan que tiene unas características especiales. Hoy vamos a ver mucho de la parte concreta de la vida cotidiana de vivir en las partes donde Proyecto Arraigo tiene cobertura. Antonio, una de las preguntas es, si viajo como turista, ¿puedo acceder al Proyecto Arraigo? Bueno, si se viaja como turista a España, el problema está que a los 3 meses tienes que volver a tu lugar de residencia, salvo que tengas un permiso, ¿no?, de residencia en España. Entonces, no existe en España un permiso de visado que te permite tener residencia y trabajo, no existe porque vayas a vivir a una zona despoblada. Los permisos de residencia y trabajo en España pues son porque tengas un proyecto de empresa, ¿no?, y consigas una visa para trabajar por cuenta propia, porque tengas una visa no lucrativa, ¿no?, pues si tengas fondos económicos, ¿no?, pero que te quieres residir en España y tienes unas características y obtienes una visa no lucrativa. Una visa de estudios, es decir, vienes de turista, pero después descubres un lugar de estudios que te interesa, te admiten y pides una visa de estudios que te permite trabajar 30 horas a la semana. Pues si tienes algún problema, claro, no vienes de turista, de alguna zona de violencia y puedes demostrarlo, pues puedes acceder a una visa por asilo político. Si tienes una oferta de trabajo y a esa empresa le permiten, después de haber hecho una serie de documentación, contratar a una persona que no resida o que no tenga permiso de residencia en España, o sea, de nacionalidad española, europea, que pueda acceder a ese puesto de trabajo y quiera, si no hay nadie así y le permiten a esa empresa contratarte, te pueden dar una visa de trabajo por cuenta ajena para que vayas a trabajar a este sector, ¿no? Por ejemplo, médicos y enfermeras, ¿no?, son bastante probables que les den, si tienen los títulos homologados, eso sí, que les hagan a las empresas y a las entidades públicas la posibilidad de contratarte, ¿no? ¿Por qué? Porque es una mano de obra que se necesita en España. Entonces, vienes de turista, si vienes de turista es que vienes a hacer turismo. Si quieres ya venir a residir aquí, antes de venirte de turista, no. Es decir, piensa desde donde estás y trabaja con abogados de extranjería que examinen tu situación, cuál es el visado más adecuado al cual puedes acceder para venir para acá. Súper, ahí, ok. Y por lo tanto, ir después con ese visado a el mundo rural, si es aquel mundo más adecuado para ti y nosotros te podemos acompañar, Ok. ¿no? Aquí Antonio dijo dos cosas que son muy, muy importantes, y nosotros dentro de Cero a la Derecha es una de las cosas que repetimos. De hecho, como les digo, este es el segundo programa de Proyecto Arraigo. Vimos la semana pasada Movilidad Segura, y realmente, como ustedes verán, de hecho es un programa para todas las rutas de acceso a derecho. Queremos es que hagamos las cosas lo mejor posible. Muchas veces por ignorancia, por
desconocimiento, por no tener los medios para o espacios como estos para conocer cuáles son las rutas, hacemos cosas y después dimos, wow, o sea, mira todo el tema, todo el problema que significa para mí, para eso. Por ejemplo, hay muchísima gente que ha llegado a Colombia ahorita y quiere trabajar y no se averiguó todo lo que está pasando ahorita con el tema de regulación. Entonces no es que ya tú puedes venir y puedes optar al RUM para el PPT, no, tú tienes que pasar por un proceso. Eso como un ejemplo, perdónenme los que están fuera de Colombia, que yo, por la realidad que vivimos nosotros, estamos, casi siempre los ejemplos los ponemos de Colombia. Entonces es importante que ustedes traten de indagar, así como lo que estamos haciendo ahorita, de cómo son las rutas principales para salir legalmente, para salir y no tener problemas en el país de afuera, que después nos deporten, que después nos ubiquen en otros sitios, etcétera. Entonces tratemos de, y lo digo como para recalcar lo que dice Antonio, que igualmente nos lo recalcaron en los de Movilidad Segura, en todas partes, todos los espacios que hacemos, igualmente con Migración Colombia, que tratemos de hacer todo lo más legal posible y llegar ya al sitio con todos nuestros papeles y nuestras cosas al día, de manera de facilitarnos, porque ya migrar es difícil, pero si de paso lo hacemos de forma irregular es peor. Entonces, si ya tenemos planificado ir y migrar a España, hagamos las cosas bien desde ahorita, veamos qué necesitamos, cuáles son las visas, hay las diferentes embajadas, hay las páginas web de estas embajadas, hay, como lo dice Antonio, muchísimas personas especialistas en el tema que nos pueden decir cuáles son la mejor ruta para poder llegar de forma segura para trabajar si tenemos hijos, qué necesitamos para que ellos puedan estudiar. Entonces, sí es una invitación de verdad de corazón de que tratemos de hacer todos los papeles que necesitamos antes de irnos al país que deseamos migrar. Entonces, por aquí tenemos otra pregunta. Si estoy en Colombia, ¿lo puedo hacer o tienen países en específico donde hay que realizar la inscripción? No, no, se puede hacer la inscripción desde cualquier país, ¿no? De hecho, uno de los países que más han venido y hemos acompañado han sido colombianos. Ahora, lo que decíamos antes, ¿qué profesión tienes? ¿Qué posibilidades de trabajo vas a tener aquí? ¿Qué tipo de visado tienes aquí, ¿no? O puedes acceder para venir acá? Puedes emprender, puedes tener una visa de emprendimiento, eres capaz de emprender y por lo tanto poner, pues yo sé, tienes una panadería en Bogotá, por ejemplo, y dices, bueno, ¿por qué no? Voy a un pueblito de Castilla y León, por ejemplo, de la provincia de Palencia o la provincia de Burgos, que la persona que hacía pan, ¿no? Pues ya ha ido en pensión, sus hijos, si los tuviera, no quieren continuar con esa panadería, ¿por qué no voy y abro o reabro esa panadería en este pueblito? Bueno, pues si uno tiene esas características, ¿no? Tiene capacidad económica para poder hacerlo, tiene capacidad profesional para hacerlo, bueno, se puede trabajar con expertos de hacer un programa de empresa para reabrir o coger el traspaso de esa panadería en este pueblito y uno va. Y entonces ya se ve el hacer el proyecto de empresa, el canje de tu carnet de conducir para poder después transportar tu pan e ir a venderlo a las personas, aparte de tener el mismo local, etcétera, etcétera. Entonces, se puede acceder. El problema no es el inscribirse. El problema después es encontrar si eres adecuado para ir a un mundo rural y cómo hacerlo legalmente, como decíamos Chévere, anteriormente. Antonio. Aquí hay varias preguntas que tenemos, pero voy a hacer un paréntesis para una pregunta que tal vez va a ayudar a la... Después seguimos con las preguntas que nos están haciendo por la página. Entonces, para los que no vieron la primera parte, me parece importante recalcar esta, que es ¿en qué ayuda el proyecto a la estabilidad de la persona en el sitio donde llega? Porque hablamos de proyecto arraigo y muchas veces tenemos la idea de que es un proyecto donde vas a llegar, te vamos a dar 6 meses de alojamiento, vas a tener el trabajo, tienes todo lo agil... No,
ya, de hecho, lo comentamos mucho la vez pasada y aunque suene duro, preferimos hacer, como decir, las cosas, decirlas como son, porque si no vamos engañados o nos creemos que si nos inscribimos en Proyecto Arraigo ya tenemos la vida resuelta y no es así. Como lo dijo Antonio ahorita en la pregunta anterior, Proyecto Arraigo, cuando estuvo respondiendo exacto, la pregunta anterior, él decía de que tienes que tener, como decir, y lo decía la vez pasada, tienes que estar empoderados también económicamente, tienes que tener ciertos conocimientos dependiendo de la visa o lo que quieras hacer allá. No es que Proyecto Arraigo es una organización o es una empresa de asistencialismo donde vamos a llegar a que nos esperen, ni por la visa que optemos se entiende de que vamos a llegar y nos van a coger con trabajo, con todo lo demás. Entonces aquí yo ahí sí, de todas maneras, Antonio, ahorita me completas, pero yo lo pondría como que Proyecto Arraigo es aquel amigo que nosotros tenemos donde vamos a migrar. Yo voy a migrar a España, no, usualmente uno tiene un familiar, un amigo o algo donde quiere, o sea, que lo puede ayudar, lo puede asesorar, le puede decir, vente por aquí, mire, es mejor esta opción, es mejor aquello. Es ese amigo que tenemos allá que nos va a asesorar y cuando lleguemos nos va a agilizar las cosas para hacerlo. No es el amigo que nos va a estar esperando con una casa para y el alquiler pago, ni un mercado hecho, ni nada por el estilo. Entonces, de hecho, mucho se hace antes de migrar, que también ellos ayudan cuando uno llega, pero mucho de eso ya está una preparación antes. Porfa, Antonio, cuéntanos, así brevemente para poder seguir con las preguntas que tenemos, eso, o sea, ¿qué ayudan ustedes concretamente? Si algo me faltó, lo puedas completar, porfa. Es decir, una persona que se inscriba y uno de nuestros técnicos sea elegido o vaya por oficina internacional, la oficina internacional da unos servicios adicionales, ¿no? Que tiene después unas tarifas, pero el que no va por oficina internacional, que lo elige un técnico de territorio, que siempre lo tiene que elegir un técnico de territorio, que diga, esa persona, esa familia es muy buena que venga a este lugar a hacer ese tipo de cosas. Y tiene la capacidad de hacerla, tiene el permiso de hacerlo y tiene la capacidad de hacerlo. Lo estamos viendo. Bueno, nosotros, cuando le acompañamos en ese proceso, con él, esté en donde esté, sí, y lo vamos a hacer igual que si, aunque muy parecido a que si vive en España, ¿no? Tiene que tener un futuro, un plan de futuro en este mundo rural. Con lo cual, ese plan de futuro contempla dónde vas a trabajar, cómo vas a vivir, qué fondos económicos necesitas para vivir hasta que cobres el primer sueldo, ¿no? O hasta que tu negocio empiece a darte una rentabilidad, ¿no? ¿Dónde vas a alojarte? Es decir, ¿qué tipo de viviendas tenemos, ¿no? Y te vamos a acompañar en ese acceso a esas viviendas, ¿no? Que normalmente son en régimen de alquiler, ¿no? Entonces vamos a ver dónde vas a ir, vamos a hablar, a acompañarte en el hablar con los propietarios de la vivienda que te lo pueden alquilar. ¿Por qué? Porque tienes un futuro, porque tienes ya una perspectiva, ¿no? Entonces, todo eso, vamos a ver qué tipo de servicios tienes para los niños, qué tienes que hacer para matricular a los niños en el colegio, qué tienes que hacer para tener la sanidad, ¿no? El servicio sanitario. ¿Qué tienes que hacer para canjear tu carnet de conducir, ¿no? Que no es tan fácil aquí, aunque porque en algunos países no te lo canjean, otros sí. ¿Qué hay que hacer? Etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de servicios? Y te vamos a acompañar en todo este proceso, a presentarte a todas las posibles entidades de esa localidad donde vas a ir para que tu integración sea uno más del pueblo, que si vas a ser un ciudadano de ese pueblo. Todos los pueblos que nosotros trabajamos, muy pocos tienen más de 5.000 habitantes, ¿no? La mayoría son de menos de 5.000. Y hay muchos que son como veredas en Colombia, que tienen muy pocos habitantes. 100 habitantes, 50 habitantes, 200 habitantes, es decir, zonas así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno no tiene posibilidades de tener un coche,
pues no será conveniente ir a estas veredas pequeñitas o a estos pueblos pequeñitos. Será mejor ir a un pueblo de 2.000, 3.000, 4.000 habitantes, ¿no? Que tiene más transporte público. Entonces, todo eso es el acompañamiento que nosotros hacemos, ¿no? El que puedas obtener la documentación aquí, sacarte tu número de identificación de extranjero, tu tarjeta de identificación de extranjero, ¿no? Cuando llegues aquí. Bueno, toda una serie de procedimientos para tu arraigo, para tu integración, para que te sientas uno más de las personas que vienen acá. Y es una sociedad, además, cada vez mucho más... es decir, los españoles de ahora, si ya los españoles de antes ya tenían mucha mezcla, porque somos mucha mezcla, es decir, el país siempre estuvo mezclado, ahora mucho más también, porque hay ya mucha gente que viene de muchas procedencias, de Europa, de África, mucha gente de Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues te encuentras en un pueblo, en una sociedad, incluso en los pueblos, ya muy de muchos orígenes, ¿no? Entonces, que la integración sea la mejor posible. Y dependiendo de las circunstancias de las familias y dónde vayan a estar, pues les acompañaremos, ¿no? Para intentar que cuanto antes se empoderen sean autónomos, se empoderen, se integren y digan, ya, ahora me convierto en acogiente, no en acogido, ¿no? Excelente. No sé si sería acogiente, pero vamos, de persona que acoge. Súper, ¿no? súper. Dijiste algo que también me parece importante acotar cuando hablas de los canjes, esto simplemente como un tic práctico que son algunos de los que también vamos a ver hoy. Si ustedes están, pregunten también, pero entre esos está Colombia, que si ustedes van a ir a uno de estos sitios que por ley necesitan tener un carro, es importante que saquen, o sea, lo recomendable es que saquen aquí en Colombia la licencia o el pase de conducir, porque cuando vayan allá sale mucho más económico sacarlo en Colombia que en España, y allá España tiene convenios para hacer canje con esta licencia. Esto se los digo como un tip práctico para que lo tengan presente, porque como decía Antonio, muchos de los pueblos que tienen ellos es necesario llegar y poder manejar. De eso también, como dice él, está el acompañamiento donde más o menos cuánto cuesta un carro, donde uno pueda, para las cosas básicas al menos, pero como no hay transporte público es necesario tener un carro. Antonio dice, ¿un venezolano qué papeles necesita para el proyecto Arraigo? Bueno, es decir, para el proyecto Arraigo lo que necesita es tener un visado para poder vivir en España. Realmente no, o sea, la regularización no es para España como tal, ¿no? O sea, exactamente. Con España y no existe un visado para decir, yo quiero un visado y te dicen, vale, te permito vivir y trabajar en España, pero si vives en pueblo pequeño. No existe ese visado. ¿No? Eso. Ahora, puede ser más fácil que si esta persona de Venezuela, ¿no? Pues ha tenido un negocio en Venezuela, ¿no? Y dice, bueno, pues voy a hacer ese negocio en España. Y es más fácil que le aprueben un proyecto de negocio en un pueblo que en Madrid. Es decir, voy a poner una ferretería, por poner un ejemplo, ¿no? O una panadería. Pues es que a lo mejor si lo pones en Madrid te van a decir, mire, es que en Madrid hay muchísimas panaderías, hay muchísimas tiendas donde comerse el pan y además económicamente va a ser muy complicado, mucho más caro el poner una panadería, ¿no? Sin embargo, si vas a un pueblito que se ha quedado sin panadero, pues va a ser mucho más fácil que te aprueben el proyecto de empresa en ese pueblo, ¿no? Entonces, por hacer un ejemplo. Entonces, esa persona de Venezuela, pues el problema no es que el proyecto Arraigo, es que el proyecto Arraigo no puede trabajar con él, con esa persona, si no tiene permiso para estar en España, ¿no? Ahora, nosotros, para elegirle y ver también que pueda ser una persona conveniente para ir al mundo rural español, pues también conviene, de vez en cuando, si puede sacarse el certificado de penales, lo que serían antecedentes penales acá. Pues a veces, exactamente, que se lo saque, ¿no?
que a lo mejor se lo piden incluso para sacar el visado, ¿no? Las autoridades españolas. Ahora hay que ver exactamente esa persona qué tipo de visado sería el conveniente para estar en España. Y una vez que tenga ese visado y sea conveniente para ir al mundo rural, a un determinado pueblo, a una determinada localidad, nosotros trabajaríamos con esa persona. Desde el origen, desde donde esté en Venezuela o esté en Colombia o donde esté, ¿no? Y si está en España, también. Es decir, si está en España y ya está aquí y tiene permiso de residencia y trabajo y no encuentra, de hecho hay muchísimos, ¿no? No encuentran satisfacción en el mundo urbano o estando en el mundo urbano el salario que están percibiendo no les permite vivir con dignidad, pues a lo mejor dicen, ¿por qué no nos vamos al mundo rural? Que además vengo del mundo rural venezolano o del mundo rural colombiano o del mundo rural de América Latina o de Hispanoamérica. Y entonces dicen, bueno, pues me voy a ese mundo rural que será un poco diferente a lo mejor el que he vivido, pero quizás sea mucho más una relacionalidad rural más adecuada que la urbana. Y además, mi salario, al mismo salario en el mundo urbano o en el mundo rural, pues es que en el mundo rural lo que pago por una habitación en Madrid, puedo tener un alquiler de una casa o de un apartamento en el mundo rural. Genial, genial. Entonces, bueno, Súper, súper. pues también se inscriben. Pero siempre un técnico de nosotros tiene que ver que haya un proyecto de futuro para allá. Es decir, uno se inscribe, pero hasta que no te eligen y se ve un proyecto de futuro juntos, lo vemos juntos, no es como que pertenece, como que es elegido por el proyecto, ¿no? Para ser acompañado, ¿no? Y por lo tanto también esa persona para plantear todas sus dificultades y sus aportaciones para ver juntos el futuro, ¿no? Y ayudar en ese futuro. Súper. Y yo le agregaría que también es esta oportunidad de que tal vez tú tengas, o sea, saber, por ejemplo, en mi caso, yo soy diseñadora gráfica, entonces, ok, mira, en Venezuela ya tenía una empresa, ¿será que puedo montar esa empresa? Ya tiene, entonces, Proyecto Arraigo me dice, mira, tal vez en esta zona es más factible o en aquello, mira, hay una oportunidad ahorita porque ya van a cerrar un negocio, porque ya lo que decía él, más que ser negocios que administrativamente no funcionan, es porque ya los dueños están mayores, no tienen descendientes que puedan encargarse de ese problema y entonces se cree ese vacío. Entonces también Proyecto Arraigo te puede decir, mira, sí, está esta opción, entonces vente porque aquí está la oportunidad. Pero Antonio dice, y como ustedes ven, lo repite mucho, el tema de que tenemos que tener un proyecto de vida, no es migrar, porque es moda, porque me provocó, porque nada, o sea, voy a migrar ¿a qué? Voy a ir a un sitio rural ¿a qué? ¿Qué puedo dar yo a ese espacio para que ellos también como proyecto, que es personas españoles y que están allá, nos puedan ayudar a hacerlo lo mejor o lo menos traumática posible la migración y podernos empoderar rápidamente en el sitio donde estés, ¿no? Como persona y como familia en este caso. Te digo, ¿de qué forma te colabora para poder hacer parte de este proyecto estando acá en Colombia? Aunque tú lo dijiste, pero no sé si lo quieres decir, como decirlo, simplificar. Es igual que en Venezuela. Es decir, en Colombia tienen que hacer el mismo procedimiento. Ahora, si tienen títulos, por ejemplo, títulos universitarios o tienen una formación, pues que intenten homologar esa formación, ¿no? Intenten homologar, sobre todo en algunos sectores, en todo lo que puede ser el sociosanitario, ¿no? Es importante la homologación, ¿no? Lo que puede ser también si uno es veterinario, ¿no? También es fundamental poder homologarlo, porque si no, tienen que estar, no van a poder ejercer esa función. Después, si uno, por ejemplo, es administrativo, bueno, pues una empresa te contrata como administrativo, no necesita que tengas un título homologado. Pero si eres un ingeniero, sí necesitas un título homologado para trabajar en esa ingeniería. Y eso. Y después, si vienes a estudiar acá, pues
ver qué tipo de estudios has tenido allí y dónde son los mejores sitios para poder estudiar, que te admiten y que te permiten el visado para hacer esos estudios. Y por tanto, después, haciendo esos estudios, empiezas a trabajar en esos sectores, terminas esos estudios y puedes tener acceso a tener un visado ya de trabajo, Ok. ¿no? Cumpliendo una serie de circunstancias. Entonces, un colombiano, un venezolano, pues lo mismo. Quizás a uno le pueda costar, por el problema de conseguir los papeles, una homologación de un título es más fácil que otro. O un colombiano le es más fácil el canje, porque en Venezuela, pues hay un problema con canjear sus. Es decir, no hay un reconocimiento de los, en principio, ¿no? De los carnets de conducir venezolanos. Ok, ok. O sea que al final Proyecto Arraigo acoge a todas las nacionalidades. La diferencia que puede tener unos u otros es el gobierno que tenemos, donde nosotros podamos hacer todo el proceso de apostillas, de todo esto de los acuerdos que tengan con España. Es lo que te entiendo, ¿cierto? Cierto. Después, hay un sector de venezolanos que es mayor que de colombianos, ¿no? Que si sus bisabuelos o abuelos, bueno, padres sobre todo, abuelos también, pero incluso bisabuelos, son de nacionalidad española y no han renunciado a la nacionalidad cuando fueron a Venezuela, ¿no? O a Colombia, o a cualquier país de Latinoamérica. Lo que pasa es que uno de los países donde más inmigraba, uno de los países fue Venezuela, ¿no? Sobre todo Canarios, etcétera. Pues si uno tiene eso, que trabaje ese aspecto de su vida para conseguir la nacionalidad por la ley de memoria histórica española. Y entonces está viendo miles de españoles nuevos que adquieren la nacionalidad porque algún bisabuelo, algún abuelo o incluso algún bisabuelo se demuestra que eran españoles sin renunciar a su nacionalidad, y aunque el abuelo, los hijos de esta persona, que es tu abuelo y tus padres, no han obtenido la nacionalidad, tú la puedes adquirir. Entonces, que se trabaje ese aspecto, y eso en Venezuela puede ser más fácil de haber personas en Venezuela con estas características que no en Colombia, porque se iba mucho más a Venezuela la inmigración de principios del siglo XX a Venezuela que a Colombia, ¿no? Hay muchos más, en Argentina hay muchos más, una comunidad mucho más grande, y en Cuba incluso mucho más grande. Gracias, Antonio. Que están obteniendo la nacionalidad por esta vía. No, súper saberlo porque como tú dices, si bien nos ven de diferentes nacionalidades, pero saber que esta es una opción, ¿no? Y en el caso de los venezolanos, como tú dices, muchos tuvimos contacto directo con toda la población española. Te pregunto porque se oye mucho, pero yo creo que muy pocos sabemos qué es. Y te pregunto, ¿qué significa empadronarse en España? Entonces, cuando uno va a residir en una localidad, tiene que ir al ayuntamiento de la localidad y empadronarse. Quiere decir que resido en tal sitio. Y eso te genera el derecho a hacer todas las gestiones, porque todas las gestiones las empiezas a hacer allí donde estás empadronado. Y el empadronarte, pues hace que tus hijos puedan ir al colegio que corresponda a esa localidad, ¿no? Que puedas ir al médico de esa localidad, ¿no? Poder acceder a la tarjeta sanitaria de esa localidad. Y es un requisito que se le pide a todo el mundo como documentación para obtener el resto de documentos. Entonces, si tú vienes a vivir en una casa, ¿no? Que alquilas una casa, pues con ese alquiler y con tu documento de identidad, sea tu pasaporte, ¿no? Y después tu NIE cuando lo tengas acá, pero ya solo con el pasaporte, vas con tu pasaporte y con el contrato de alquiler y te empadronas, ¿no? Sacas un certificado y entonces ya te refleja que
Albarrada, por ejemplo, si viene acá, vive en tal casa, en tal calle, tal número, ¿no? O tal apartamento, ¿no? De esa casa. Y de ahí es un requisito para poder hacer el resto de gestiones. Entonces, eso es lo que es empadronarse. Si uno va a la casa de un amigo, ¿no? Pues ese amigo tiene que tener el poder de empadronarte. Quiere decir que ese amigo que vive en esa casa tiene que tener el poder de ir contigo al ayuntamiento de la localidad y decir, esta persona vive en este sitio, que es donde yo vivo. Y yo tengo la capacidad de alojarle. Es decir, es una casa de mi propiedad y quiero que venga a vivir. No tiene ningún contrato de arrendamiento porque yo le permito vivir en mi casa. Bueno, pues yo le empadrono. Y entonces me exigirán a mí demostrar que yo puedo empadronar a esa persona. Y una casa que, por ejemplo, tenga 3 habitaciones, no puede tener 15 empadronados. Porque le dirán, usted, esa casa no cumple las condiciones para tener tanto empadronamiento. Así. Entonces, hay que tener cuidado. Incluso, hay gente que te alquila habitaciones, pero no te empadrona, ¿no? ¿Por qué? Porque te las alquila como si fueras un turista, aunque no seas un turista, ¿no? Pero no te va a empadronar nunca. Entonces, mucho cuidado porque el empadronamiento es necesario para cualquier trámite en España, porque todos los trámites se hacen en oficinas que están regionalizadas o están por zonas. Y entonces, ¿a qué zona tienes que ir? A aquella zona que te corresponda por el empadronamiento que tengas, ¿no? Y entonces, pues eso es empadronarse, O sea, inscribirse. por lo que tú me dices es algo muy, pero muy parecido al Sisbén. Tal vez mucho más estricto de lo que es aquí el Sisbén, pero Sí. es eso, donde tú también puedes incluir a alguien a tu núcleo familiar, pero es también para saber, sí, la distribución, como el censo que hay. La diferencia que veo de España, que para muchísimas cosas, también aquí para sisbenizarse, se necesita el Sisbén para eso, para muchas cosas, pero lo que entiendo que tú me dices es que absolutamente todo depende del empadronamiento. Sí, es fundamental. El empadronarse es fundamental. Y sí, sería como el Sisbén, una cosa parecida. Lo que pasa es que no quiere decir que porque tú estés empadronado en una casa, es un núcleo familiar. Porque una casa puede ser, por ejemplo, yo puedo tener una casa que tengo 5 habitaciones y alquilo cada habitación a una persona diferente. Yo puedo empadronar a esas 5, a cada una de las personas que viven en esas habitaciones, ¿no? Yo las puedo empadronar porque la casa es mía, es de mi propiedad. Y no quiere decir que formemos una familia esas 5. Incluso esas 4 personas que yo empadrono, cada una puede ser que no se relacione con la otra. Utilizan la misma cocina, hacen su comida, después se meten en su habitación y allí hace su vida. Y se van a trabajar y vuelven. Eso ocurre mucho, sobre todo en Madrid, ¿no? Ahora, hay gente que te dice, no te empadrono. O sí te empadrono. No, y eso entonces es esencial cuando uno va a ver a dónde va a vivir. Si le dicen que no se empadrone, uno sabe lo que significaría que no poder estar empadronado. Eso me parece que es una información súper importante, tomando en cuenta la importancia del empadronamiento. Que lo pregunten mucho antes. Porque si es alguien que dice, bueno, así me saco un dinero y dejo a la gente que se quede aquí viviendo y me paguen X dinero, pero no empadrono, pues es un problema para el que necesita el empadronamiento. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la gente no quiere empadronar? Porque si una persona, ¿qué ha ocurrido? Que personas de Colombia, de Venezuela, de otros lugares, vienen, se empadronan en un sitio, se van después a otra localidad y no se empadronan en las otras localidades. Y entonces queda el empadronamiento en la primera. O te vuelves a Colombia y no te Entonces, para desempadronar a una persona es muy difícil en España. Es decir, no es tan fácil desempadronarse.
Porque si yo vivo en Madrid y después me voy a vivir a un pueblo y me empadrono en el pueblo, automáticamente me quitan el padrón, ¿no? De Madrid, donde estaba antes. Pero si me voy al pueblo y no me lo quito, sigo estando en Madrid. Claro. Y aquel que me había empadronado en Madrid, le es muy difícil quitármelo, porque es una cosa mía. Se puede hacer, pero es engorroso. ¿Y qué ocurre? Que si yo me voy a otro país europeo o me voy de nuevo a Colombia y no me he desempadronado, no he ido aquí, y la mayoría de la gente no lo hace, la persona española tiene un problema. Porque ¿cómo demuestra que tú te has ido a Colombia? No se sabe dónde estás. Al gobierno español no le consta, pero consta que tú estás empadronado ahí y que nadie te ha quitado. Y entonces por eso hay mucha gente que no quiere empadronar. La mejor manera, alquilarlo legalmente, y con el contrato de alquiler legal vas al ayuntamiento y te empadronas. Ok, súper, súper. Lo malo es decir, la dificultad es que alguien te quiera sin conocerte y sin tener un claro futuro que te alquilen una vivienda. Y Es muy volvemos al difícil. tema de proyecto de vida, o sea que es básico migrar sabiendo qué vas a hacer en el otro país. Sí, porque te quedas en la calle porque nadie te va a alquilar una vivienda. Es decir, es muy difícil que sin un proyecto de vida alguien te lo alquile. ¿Qué está haciendo algunas personas? Tener un buen colchón económico y decir a esas personas, te pago un año por adelantado. Es decir, si consigues una casa de 300 o 400 euros y tienes 3.000 o 4.000 euros, dices, tenga, el alquiler de un año o el alquiler de 6 meses. Ok. ¿No? Entonces, bueno, ha habido gente extranjera que lo ha hecho así, ¿no? Para dar confianza a la hora de dar más confianza para que te lo alquilen. Y después diciendo, y he venido aquí para llevar adelante este proyecto, este otro, tal. Entonces, con todo esto, la persona dice, bueno, te lo alquilo. Te alquilo la Chévere. casa. Antonio, ¿cuáles pueden ser los motivos para no ser aceptado por un técnico? O sea, yo voy, meto en la página de Proyecto Arraigo y después, ¿cuál es el proceso? O sea, y cómo, ¿por qué me pueden aceptar y por qué me pueden negar el apoyo del técnico? Digamos que todo el mundo está negado. Ok. Porque no es que estás aceptado, estás no aceptado. Es que te acepten. ¿Y qué es el técnico? Pues el técnico dice, ay, pues aquí está Luis, mira, que es enfermero. Y además ha homologado ya su título, ¿no? Y entonces tengo aquí una empresa de sanidad, ¿no? Una residencia de ancianos, por ejemplo, que necesita tener un enfermero. Y además le va a hacer un contrato a tiempo completo de 40 horas semanales, ¿no? Y le va a pagar 2.600 euros al mes. Entonces, y además, como no hay enfermeros y esa persona sí que tiene esos requisitos, les ponemos en contacto, se hablan, deciden ir adelante y se hace todo el papeleo para que esa persona tenga el visado de venir a trabajar a esa residencia, ¿no? Entonces, ¿qué se ha iniciado? De que hay un proyecto de futuro contigo, ¿no? Así. Entonces, todo el mundo se inscribe y hasta que un técnico, pero esto ocurre también con los españoles, ¿eh? Y con los que están acá. Nadie. Es decir, todo el mundo se inscribe para ver si es elegido. Y cuando es elegido, juntos se ve un proyecto de vida. Y se va adelante o se empieza a ver un proyecto de vida y se dice, pues no, no lo vemos. Hay que cortar este proceso. ¿No? O no es el momento. O lo que te están ofreciendo no te gusta. Dice, mira, no quiero continuar con vosotros porque sí, me estás diciendo muy bonito ese pueblo, pero ese pueblo no cumple mis expectativas, ese pueblo no tiene esas cosas que para mi hijo son muy importantes, no tiene tal cosa, es una zona fría y yo es que no aguanto el frío. Claro. Yo es que no puedo, ¿no? Entonces no voy. Entonces, ¿quién acaba ese proceso? El urbanita que se quiere venir a vivir al pueblo, ¿no? Entonces, cuando no hay un proyecto de fútbol, es decir, todo el mundo se inscribe,
pero todavía no sabemos cuál es el proyecto de futuro. Entonces, hasta que no se ve con un técnico un proyecto de futuro para ti, no eres elegido. Entonces, es como que no estás elegido hasta que se ve ese proyecto de futuro. Súper. Sin que no te van a decir que no, te van a decir que sí cuando se Ok, encuentre ok, ok. el Y que sí. todo va a depender también de Mientras las tanto, necesidades de la zona donde ustedes están de cobertura del proyecto, que claro, siempre van a ir cambiando también. Entonces, ujú, claro, y a veces que tengamos también vivienda, ¿no? Que es uno de los límites. ok, Que a lo mejor tenemos un futuro, tú puedes llevar una panadería, puede ser fantástico, puedes trabajar, pues eso, como enfermero o como una profesión que a esa empresa le permiten contratarte, fantástico. Tienes futuro, pero no tenemos una vivienda donde estés. O tenemos una vivienda a 10 kilómetros, pero no tienes carne de conducir. mm, ¿Y entonces cómo claro, vienes? A trabajar todos los días. Entonces, eso se va viendo juntos. Si lo podemos solucionar, te vienes. Si no lo podemos solucionar, pues veremos si en un futuro lo podemos solucionar o cómo solucionarlo, ok, ¿no? Y entonces, ese es el trabajo que súper, hacemos. súper. Aquí preguntan, ¿Proyecto Arraigo beneficia a personas de una nacionalidad en específico? Aquí, antes que tú, porque ya la has respondido, pero aquí yo creo que hay personas que están confundiendo movilidad segura con Proyecto Arraigo. Proyecto Arraigo es todo esto de la repoblación de pueblos en España, que no tiene límite de nacionalidad, de edad ni nada. Está hecho también para españoles, eh, para personas de cualquier otra nacionalidad, para gente que esté afuera de España, para gente que esté adentro de España. En cambio, los invito a que vean el programa de la semana pasada, los que quieran saber más sobre movilidad segura, porque muchas de estas preguntas tienen que ver con las limitaciones que tiene movilidad segura, que no tiene nada que ver con Proyecto Arraigo. Pero esa. Después dice, si tengo un amigo que vive en España, pero no tiene la nacionalidad todavía, ¿puede empadronarme? Sí, sí, no tiene, es decir, si tiene permiso de residencia y trabajo y tiene una casa a su nombre alquilada y tiene capacidad de, es decir, el contrato de alquiler le permite introducir a otra persona en esa localidad o es de su propiedad, sí, aunque no sea español. No tiene por qué empadronarte una persona española, te puede empadronar una persona con permiso de residencia y trabajo. Eso ocurre mucho, por ejemplo, cuando viene un profesional y después se trae la familia, Ok, ¿no? El profesional ha adquirido una vivienda de alquiler y entonces viene su mujer o su marido o sus hijos y empadrona a la mujer, al marido, a los hijos, los empadrona con él en esa vivienda que ha alquilado, porque ya la ha alquilado diciendo que va a venir su familia, ok. ¿no? Así. Entonces sí que puede. Y después, con respecto a las nacionalidades, sin duda alguna, el que sean hispanoamericanos, ¿no? El que sean, que puedan canjear su carnet de conducir, es mucho más fácil encontrarles un proyecto de futuro que no personas de otro tipo de nacionalidades. Ok, Que a lo mejor tenemos un problema con la lengua, tenemos un problema con el canje porque no se les canjea, ¿no? Tenemos un problema a lo mejor también cultural, ¿no? De adaptación cultural. Entonces, sin duda alguna, la inmigración hispanoamericana, ¿no? En España es mucho más fácil la integración, es mucho más fácil, por cuestión de idioma, por cuestiones de cultura, por cuestiones de historia, ¿no? Es decir, es decir, a veces son más españoletes que los propios de España. ¿Por qué? Porque conservan mucho más aspectos culturales españoles que los tienen de toda la historia, ¿no? Que los mismos españoles, ok. ¿no? Que han pedido. Es decir, quizás em, si hay una fiesta en un pueblo de la Virgen del Carmen, ¿no? Pues anda que no hacen escándalos los camioneros con la Virgen del Carmen ahí en Colombia. Entonces vienen aquí y son los que más fiesta de la Virgen del Carmen Claro, harían. claro, claro, Y a claro. lo mejor incluso los españoles, pues eso ya no lo tienen tan arraigado. Y lo tiene arraigado justo el que viene de fuera. Entonces, es mucho más fácil a un hispanoamericano poder tener un proyecto de futuro o homologar un título hecho en América Latina que no en un África o en un Asia, ¿no?
que no saben a lo mejor ni las palabras. Es decir, un médico o un enfermero de América Latina es mucho más fácil poder homologarlo que a lo mejor un médico africano que tendría que ver, ¿no? Por decir, su idioma, el idioma, Claro. ¿no? Antonio, tengo varias preguntas que son completamente prácticas. Muchas de estas no las vimos la vez pasada porque justamente nos faltaron muchos de estos temas. Yo soy mucho de que me gustan las cosas concretas y prácticas que las hemos visto, pero hay cosas como el clima, por ejemplo, que hay gente que no aguanta el frío. Entonces es absurdo que nos vayamos a una parte donde tengamos. Entonces vamos a hacer rapidito porque ya estamos en la hora de eso y todavía nos faltan cosas y ya tenemos otras preguntas para ver cosas prácticas de la vida en las zonas donde está, que entiendo que son zonas como cercanas todas de todo lo que es el tema de la repoblación que ustedes trabajan. Entonces, primero, ¿qué tipo de trabajos hay en esos sitios que ustedes cubren? Entonces, hay todo el tema sociosanitario, todo el tema de agricultura, sobre todo Perdón, de Antonio, cuando tú ganadería, hablas de ¿no? sanitario, ¿a qué te refieres en versión colombiano o de esta zona? Ok, Médicos, ok, enfermeros, auxiliares de enfermería, geriatras, fisioterapeutas, todo lo que es ¿no? salud, Todo este ok, campo, ¿no? Todo lo que es salud. Todo el tema de cuidar a la ganadería, ok, ¿no? A granjas de explotación ovino, vacuno, ¿no? Todo lo que puede ser el tema de restauración, todo el tema de hostelería, ok, el trabajo en hostelería, cocineros, camareros, todo este tipo de cosas. Después, los que tengan y de conductor de ok, autobuses, hay mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y seguramente les contraten, es decir, les pueden hacer un contrato si consiguen una empresa que les considere buenos, un contrato por cuenta ajena. Después, hay muchas posibilidades de negocios, como lo habíamos dicho, panaderos, de mercerías, de textiles, de profesionales de la albañilería, de la construcción, muchos albañiles se necesita, muchísimo gente. Después, ok. si ya es fontanero, Una pregunta, Antonio, disculpa, para estos que tú hablas de construcción y albañilería, que tanto venezolanos como colombianos como muchos conocen, hay muchísima gente que conoce sobre este tema. ¿En este caso tienen que estar homologados o pueden ir y ejercer directamente? si tienen un título de capacitación, por ejemplo, con el SENA, ¿no? Es decir, un sitio público o lo que sea, que pueden homologarlo, que lo pregunten. Pero claro, no es lo mismo una persona que se ha formado en el SENA que el que se ha formado a lo mejor en un sitio que no conoce nadie, ¿no? Entonces, Ok, depende. Ahora, después aquí te van a ver si eres un albañil de primera, de segunda, un simple peón, ¿no? Eso. Pero no ok, obstante, dice, bueno, ok, empiezas de peón y ya te veo. Esto sabes hacer, esto no sabes hacerlo, ¿no? ok, Después, mucho cuidado porque a veces los latinoamericanos o los hispanoamericanos lo que hemos encontrado es que yo sé hacer de todo. Y eso aquí en otros sitios que suena como que yo me las voy para adelante y tal, aquí a veces suena como un fanfarrón. Si sabes hacer de todo, ok, entonces no sabes hacer de nada o qué. No puedes decir, yo es que sé hacer esto muy bien, porque me he centrado en esto en toda mi vida. Lo que te hacer es pintar muy bien, lo que yo hacer es poner bien tal cosa. Entonces, eh, eh, eso, que sea en la verdad lo más específico posible de tu hoja de vida, que aquí se llama currículum, ¿no? Currículum vitae. Y después, lo que sí que a fontaneros, electricistas y aspectos así de la construcción sí que se necesita homologaciones de títulos, pero a veces aquí las empresas te van a acreditar en eso, ¿no? Te ayudan a hacer cursos de acreditación. ok. Bueno, pero sobre todo hay eso. Y trabajamos en zonas frías, nosotros. Son zonas frías. Es decir, zonas tipo la sabana, es decir, zonas Cuando así. hablamos de Que frío, no- ¿de qué temperatura más o menos estamos? O sea, hablando de que, o sea, tenemos que tomar en cuenta que son 4 estaciones allá. Porfa, dinos, ¿cuál es el frío promedio mayor y cuál es el frío promedio más caliente también
O sea, el más Sí. frío y el más caliente en cada temporada, por favor. O sea, en algunas zonas se llega en verano a 40 grados, Ok, ¿no? A la sombra, ok, ¿no? Pero suele ser seco, es decir, suele ser en verano seco, ¿no? Eso. Y después por la noche, cuando pasa de 20 grados la mínima, es que ya duermes mal, ¿no? Y tienes que poner aire acondicionado o es en las zonas más cálidas de que nosotros ok, trabajamos. Ahora, si te vas a Madrid, te vas a Sevilla, te vas a zonas, es mucho más. Tienes que poner aire acondicionado en verano. ok, En invierno, en nuestras zonas, suele helar, es decir, ir bajo cero por la noche, ¿no? Incluso puede haber todo un día bajo cero, ¿no? Pero puede haber también días de 10 grados porque salga el sol, que algunos dicen este sol está pintado en invierno porque sale el sol pero no te calienta ok, mucho, ¿no? ok, O eso. Entonces, hay zonas muy variadas, pero suelen ser fríos a veces no tan húmedo como lo que puede ser el frío de allá, entonces se siente menos, pero hay más viento. Entonces, cuando hay mucho viento, el frío se siente más sí, porque puede haber una sensación térmica de 5 grados menos de lo que hay, ¿no? Por el frío, sientes más el frío. Pero bueno, aquí las casas suelen estar bien acondicionadas, lo que sucede es que cuesta dinero, tienes que poner calefacción, ¿no? Radiadores que están calientes y que te calientan la casa y eso después te viene la boleta a fin de mes de la luz o el gas y ya pues empiezas a decir, paso más frío ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque después te viene el frío helado cuando te viene el recibo de lo que tienes que pagar, ¿no? todo lo Eso. que te ahorraste después te llega en el recibo, ¿no? Pero Claro, después te da excelente. ya, te deja helado. No has pasado frío durante todo el tiempo, pero cuando llega eso te quedas helado. Ok, Entonces, hace frío, eso. Pero claro, ahora llega la primavera, yo estoy aquí en mi casa, no tengo calefacción ahora, pero bueno, mi casa es caliente y estoy en camisa, ¿no? Y hoy, ¿cuánto tendré? Pues tendré 5 grados fuera, ok, ¿no? ok, Aquí. Y hemos tenido 15 entre 15 y 20 y ha llovido. Hoy ha sido un día frío para primavera, ok, ¿no? Aquí. Pero después viene la primavera, pues pues eso, como Medellín, la eterna primavera, ¿no? ok. Pero vamos, eso es un periodo entre abril y junio. Súper, Antonio, eso me parece excelente porque, como les digo, varias veces nos ponemos a ver muy en profundidad regularización y no vemos concretamente estas cosas que tal vez hay quienes nos adaptamos a ciertas temperaturas, hay personas que no toleran el calor o no toleran el frío a menos cero. Entonces, es importantísimo que vean todo esto. Siguiendo con el tema Oye, concreto, perdón. no, después lo digo, Ok. continúa. No, Pregunta. siguiendo con esto para ser concretos, hablamos de cuánto es el costo promedio la vez pasada, ahorita se me olvidó, pero sí quisiera que nos lo repitiera. Para 4 integrantes de esas zonas, una familia de 4 integrantes, ¿cuánto más o menos el pago de arriendo, el alquiler, la comida, todos los gastos básicos, más o menos en cuánto es? Un arriendo en el mundo rural, vamos a poner 400 euros, ¿no? Sería una casa que puedes conseguir incluso por 300 en algunos sitios o a 600 o 700 en los más caros en el Ok, mundo rural, ¿no? Carísimo. Pero hay algunos sitios que tienen el alquiler bastante caro, pero vamos a poner alrededor de ok, 400 euros, ¿no? Hay viviendas más caras, 500, también podría estar bien si ok, la casa está bien, ¿no? Y en algunos sitios, pues un poquito más. Y también se podría encontrar por 300 euros, ¿no? En los sitios más económicos, ¿no? Salvo excepciones, claro. ¿no? Que también las hay. Entonces, eso. Después, eso es lo que se paga. Después hay que subir la luz, el agua. Y aquí la luz se paga todo el mundo igual, digamos. No hay Ok, estratos de casas. Y el agua sí que hay pueblos que es muy económica, ok, incluso ok. gratis, ¿no? Pero sobre todo suele ser económica en los pueblos que suelen tener agua. Pero en las zonas donde hay poco agua, el agua es Ok, muy ok. cara, ¿no? También. Entonces, eso, el gas, bueno, pues con la guerra de Ucrania subió un montón, ahora está menos, pero
también hay gas en algunas casas y tal. Entonces hay que subir también los insumos, ¿no? De todo este tipo de cosas. Vamos a poner unos 100 euros por familia, que puedan ir, depende Sería después más o cómo menos sea un la casa y promedio lo de 1.000 que pongan. euros por familia mensual, tomando en cuenta el mercado también y esto. No, y después el mercado, pues hay que poner, claro, no es lo mismo que pongas mucho arroz en el plato, ¿no? Y poca carne, que después te compres una buena carne, ¿no? Y entonces, pues te gastes más dinero. O, entonces, eh, aquí qué ocurre, que cuando tienes la sanidad, ¿no? Tienes sanidad cubierta porque estás trabajando, la sanidad es gratuita, es decir, lo pagan Ok, las administraciones. Entonces no tienes que estar. Ahora, si tienes que comprarte gafas o tienes que ir al dentista, ahí sí se ok, paga bastante, ¿no? Entonces, los colegios, todos los colegios, incluso los privados, son gratuitos en el mundo que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Porque los colegios están concertados, es decir, es como si todos los colegios en general ok, fueran públicos. Público significa que la gente, independientemente de su renta, puede ir a un colegio o a otro. Y que entonces tienen libre elección, sobre todo en la comunidad de ok, Castilla y León, ¿no? Y vivas donde vivas, vas a tener transporte, ruta escolar gratuita. Es decir, lo paga la administración ok, autonómica. Entonces, vivas donde vivas, te van a poner un transporte a tu colegio de referencia, ¿no? Y los colegios concertados, que serían todos los colegios que en Colombia son privados, ¿no? En la, hay muy pocos colegios privados que tú pagas. A lo mejor puedes pagar una cuota muy pequeñita en estos colegios concertados, porque todo el dinero viene de la administración. ¿Para qué? Para hacer que la gente pueda llevar a su hijo a la educación que quiera para ellos. Y en los pueblos, eso sí, el transporte va al colegio de referencia, que suele ser un colegio público gestionado por la súper, administración, ¿no? Y los concertados son colegios privados financiados por la administración y con libertad de elección por parte de los padres a qué colegio llevan a sus hijos, súper. ¿no? Hay unos baremos para aquellos colegios que tienen más peticiones que alumnos, pero eso cada vez está ocurriendo menos, porque hay cada vez menos niños, entonces suele haber plazas en los colegios. Chévere. Entonces también eso aquí ahora tienes que comprar libros, eso sí, y aquí se gasta en educación. Y se suele gastar mucho en actividades extraescolares, Ok. en llevar a tu hijo a que estudie más inglés, a llevar a tu hijo a academias de música, etcétera. Lo que pasa es que también en los pueblos suele haber bastante de este tipo de cosas, a veces baratas, ¿no? Cofinanciados por los gobiernos Ok. locales. Entonces, y el salario mínimo está en 1.100 y pico euros, 1.132 creo que es así, en 14 pagas. Ok, ok. Es decir, en julio y en diciembre cobras 2 Como si pagas. sería la prima aquí, ¿no? Sí, pues Excelente. aquí hay como dos Genial, primas. genial. Antonio, nos queda una sola pregunta que nos hacen. Dice, por medio de Proyecto Arraigo, puedo mencionar mi experiencia laboral específica y así tener más oportunidad de poder irme con contrato de trabajo. Bueno, eso te lo va a valorar la empresa que te quiera contratar. Proyecto Arraigo no contrata, no es una empresa de contratación. No somos tampoco una empresa de trabajo temporal, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer su hoja de vida, sí, tienes que hacerla siempre. Te lo va a pedir, además, el Proyecto Arraigo, para ver en qué has trabajado. Entonces, si uno ha sido camarero, ¿no? Cuanto más pongas que has hecho camarero o cocinero, mejor. Mejor. ¿Por qué? Porque no se necesita aquí un título de camarero para ejercer esa profesión acá, ¿no? Ahora, te tiene que contratar una empresa que te conozca y diga, pues te quiero contratar, porque quiero contratar a ti y le permitan contratarte, ¿no? Igual que un camarero, que le permita, que un cocinero, te le permitan contratar. Entonces, el problema no es el proyecto arraigo, el problema es que si tú no consigues un visado para poder venir acá,
con permiso de trabajo, nadie te puede contratar. Entonces, el problema es cómo conseguir, es decir, cómo, viendo tu perfil, conseguir ese documento, ese visado, ok. ¿no? Entonces, puedes venir, a lo mejor, si eres de esa profesión, pues hacer algún curso o que alguien te contrate porque tengas un buen perfil y la Administración Española de Extranjería le permita decir que sí a contratarte a ti y tú vayas allí en Colombia a la embajada, ¿no? Al consulado de España y te den en tu pasaporte, ¿no? Si fue colombiano o venezolano, te ponen el visado, te coges el avión, te vienes para acá y cuando, teniendo eso y trabajando allí, nosotros te acompañamos en ese Ok, proceso, ok. obviamente. Súper. Bueno, yo creo que ya vamos finalizando. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, vienen todos los anuncios parroquiales, lo hacemos rapidito, como dicen aquí. Para la próxima semana, el tema que vamos a tratar es la segunda parte, pero de todo el tema de los trámites que hace Migración Colombia. Hicimos la emisión 2 con César Ruxi, donde vimos todo lo referente al ETPB, el RUN, el PPT y todo esto. Él vendría el lunes que viene en el programa, entonces veríamos toda la otra parte de trámites con Migración Colombia. Importante que cualquier pregunta que tengan, obviamente también podemos ver preguntas que tienen que ver con el estatuto, pero las preguntas frecuentes van a ser tipo cédula de extranjería, los estados migratorios que nos los piden mucho y hay dudas de cómo hacerlo. Todo lo que es el tema de salvoconducto, que también hay personas que nos hacen estas preguntas, todo esto lo respondería César Ruxi, que sería nuestro invitado del lunes que viene. Por otra parte, como les decimos, Migración Colombia Regional Andina tiene el número de teléfono que ya lo pusimos lo tenemos en la página, lo tenemos ahorita en pantalla y que nos sirve para saber a qué punto está nuestro PPT. También hay un código QR que lo deben de ver en nuestra página en alguna parte, donde en ese QR nos aparece en dónde está nuestro PPT si estuviese listo. Ojo que eso es solamente la regional andina la que lo está haciendo. Recordamos que estamos en pleno proceso de las elecciones de derechos humanos para los que viven en Bogotá, para el Comité de Derechos Humanos. Como red, Los Buenos Somos Más, que Fundación Raver pertenece a ellos. Ojo que estas no son elecciones partidistas, son elecciones de representación. ¿Qué significa? Que nosotros queremos que nos representen en tales espacios, no, nadie va a saber qué nos pasa si no hay ninguno de nosotros ahí. Por eso está Mirlady Uzcategui y Giselle, que va por Suba, y Gisela Serrano, que va por Kennedy. Ustedes, así sean de otras localidades en Bogotá, pueden votar por ellas. Así no sean de Suba o de Kennedy, pueden votar tanto por Mirlady o por Gisela, que son las dos propuestas de la Red Los Buenos Somos Más, para que nos representen en el Comité de Derechos Humanos. Obviamente hay otros candidatos, pero están ellas dos que son de hecho son dirigentes cada una de organizaciones de migrantes. Por otra parte, tenemos que Servicios Jesuita tiene un convenio donde están dando becas. Estas becas son solo para personas que viven en Soacha. Nosotros vamos a poner esta publicación en nuestra página de Facebook y en nuestro Instagram con el link para que quienes estén interesados lo hagan. Doy las especificaciones porque muchas veces nos inscribimos, le quitamos el cupo a una persona y no hacemos el proceso como es. Nosotros como fundación somos bien, es decir, así con el tema de eso, porque es muy triste que por agarrar los cupos nos anotemos, dejamos a otras personas que sí lo necesitan, pero en cambio a mitad de camino lo abandonamos, ¿no? Entonces, por eso. Tener entre 16 y 28 años, si eres migrante venezolano, debes contar con PPT. En este caso, entiendo que también serviría la cédula de extranjería para los migrantes venezolanos. Tener certificado de bachiller en caso de ser migrante venezolano, el título de bachiller, si lo tienen desde Venezuela, tiene que estar apostillado
Si en cambio son migrantes venezolanos y están acá y lo quieren hacer, tienen el título porque terminaron acá, no hay problema. Tener disponibilidad, y esto es importante, de estudiar 4 días a la semana, 6 horas por día durante un año, porque es un técnico. Entonces, si cumples por eso, y está el código QR que lo tienen en pantalla, diligencian todo. En caso de ser preseleccionados, el equipo de los jesuitas se contactará con ustedes. Esto por esta parte. Después vienen una serie de jornadas que Migración Colombia nos está pidiendo para la regional andina. Una es esta que es para 2 segunditos. Tenemos para el 10 jornada de atención gratuita en Bogotá, servicios migratorios, el preregistro RUM para los menores de edad que están estudiando, consulta del estado de trámites del RUM, servicios en salud para personas que no tienen EPS. No, dice personas con o sin EPS, ahí yo les doy la cuña que si no la tienen, mejor todavía, porque muchas veces, o sea, son oportunidades que tenemos para poder asistir, tomando en cuenta que si no estamos regular no tenemos las posibilidades de la EPS. Entonces aprovechar esta jornada. Educación en salud sexual y reproductiva, pruebas rápidas de VIH y sífilis, vacunación PAI para niños de 0 a 5 años. Es el 10 de abril, ahí lo tienen publicado, igualmente lo dejaremos en nuestra página de Facebook esta información. Y por último nos queda que el 13 de abril Americare va a ser con cuidar la salud del hijo. Van a hacer también otra jornada con Migración Colombia. En nuestra página de Facebook igualmente va a estar toda la publicación, que la tienen ahí en la página. Por último, mañana 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad de las Víctimas. Esta fecha busca que las personas reflexionen acerca de las causas y consecuencias del conflicto en el país. Hace un llamado a la solidaridad con las víctimas y sus familias, así como la no violencia. Por lo tanto, Radavera se hace solidaria también en este día 9 de abril que celebramos mañana, y ahí está en la pantalla toda una actividad que se va a hacer mañana en Bogotá para esta conmemoración. Nuevamente le agradecemos a todas aquellas personas que se han acogido a ser padrinos de la fundación, para todo el trabajo que estamos haciendo. Estamos en trámite para una jornada aquí en Tocancipá, que esperemos que sea ahorita mismo en abril, donde podamos ya con Migración Colombia, hemos hablado, no sabemos qué servicio vamos a hacer, estamos esperando los permisos de la alcaldía para poderles decir concretamente en qué fecha la hacemos. Para el patrocinio, si ustedes quieren ser patrocinantes, tenemos el NECI de la fundación, que es el 316-488-2639, que es nuestro número principal como fundación, pero también pueden escribirnos a yosoypadrino@fundacionradaver.org y nos comentan en cuánto quieren ayudar, quienes quieran ayudar una vez al año, quienes quieran, mira, yo mensualmente puedo dar 50,000 pesos, puedo dar $20 X mensualmente, o mira, yo puedo dar, qué sé yo, $400, pero una sola vez al año. Entonces esa es mi donación. Lo pueden hacer igualmente si ustedes buscan nuestra página web, está el donar y ahí tienen todas las opciones para donar. De verdad, muchísimas gracias a los que ya lo han hecho, porque gracias a ellos estamos trabajando y gracias a ellos vamos a poder hacer esta jornada próximamente. Para cerrar, y bueno, súper agradecida porque sabemos que está trasnochando el Antonio, más por todo, creo que fue súper completo para las personas que nos tuvieron la vez pasada, para ya con estos dos programas creo que quedamos súper claros de todo lo que significa el proyecto Arraigo y migrar a España en gran parte. Y de verdad, muchísimas gracias, Antonio, por este espacio. Gracias a vosotros y muchas felicidades también y enhorabuena por todo y agradeceros toda la labor que hacéis por esas personas necesitadas y que están en Colombia, que lo conozco bien y os felicito por ello. Muchísimas gracias. Bueno, y sin más que decir, gracias también al equipo de STC Medios, al equipo de Fundación Radavera, a todos los que están detrás de que este programa sea posible.
Los esperamos el lunes que viene. Acuérdense que es con Migración Colombia para todo el tema de trámites de inmigración. Hasta luego.